Tenemos problemas acá con la comunicación, pero ahí estamos, amigos. Muy buenos días a todos ustedes. Hoy lunes 11 de enero arranca una nueva semana y el tiempo para las elecciones de este 2021 corren y obviamente el tiempo se acorta. Los candidatos tratan de hacer campaña con obviamente estas limitaciones en esta campaña atípica producto de la pandemia que estamos viviendo. Ayer, o por lo menos este fin de semana, el país, o por lo menos a quienes le interesa un poco conocer las propuestas de quién será el nuevo mandatario, de quién se sentará en el sillón presidencial y que tomará las riendas del país, estuvieron atentos al debate presidencial organizado por Diario El Comercio, día sábado y domingo. De aquellos, esperemos que no nos queden solamente los memes, esperemos que no nos quede solamente lo que de pronto queda para poner allí, para reírse, para tomarlo como mofa, sino también un poco analizar a quién le vamos a dar el voto y analizar obviamente quién es la persona correcta que puede tomar las riendas del país. Dos grandes ausentes en este debate, Andrés Arauz de Centro Democrático y Yacu Pérez de Pachacuti. Andrés Arauz ha dicho que va a asistir al debate organizado por nada más y nada menos que el Consejo Nacional Electoral, que obviamente es el ente o es el que obligatoriamente que tienen que asistir los candidatos. Amigos, son las 9 de la mañana con 6 minutos y bueno, hoy tenemos de invitada a Mónica Palacios. Ella es candidata a la Asamblea Nacional en representación del Distrito de Canadá y Estados Unidos por los migrantes. Mónica, una joven que vive en los Estados Unidos, es ecuatoriana y que ya está con nosotros. Le damos la bienvenida y el agradecimiento por aceptar esta entrevista aquí en su programa Al Hilo del canal digital La Data. Mónica, muy buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias, para mí es un honor estar el día de hoy con ustedes. Antes de estar con la entrevista, poder conversar un poco de las propuestas y también analizar un poco la coyuntura política, económica y social del Ecuador, vamos a conocer un video. En un video vamos a conocer algo de su trayectoria. Veamos. Mónica Palacios, política, economista, pensadora y socialista. Es candidata a la Asamblea Nacional del Centro Democrático Lista 1 por los migrantes de Estados Unidos y Canadá. A sus 33 años, ha cruzado sus estudios superiores en The City University of New York Queens College, obteniendo títulos como economista, licenciada en Ciencias Políticas con mención en Gobernabilidad y licenciada en Historias con mención en Estudios del Medio Oriente. Mónica acompañará a Andrés Arauz por el binomio de la esperanza, en la búsqueda de reforzar por el bienestar de todos los ecuatorianos migrantes. Hoy nos acompaña en Al Hilo. El problema migratorio ha sido un problema, obviamente, que incluso en algunos gobiernos que han estado y que han pasado, así se han hecho de la vista gorda. Hay muchos migrantes que viven fuera del país, especialmente hay una gran colonia en los Estados Unidos y también en Canadá, han sido olvidados por los gobiernos. Incluso algunos ni siquiera quieren volver al país porque creen que no hay garantías para poder hacer una vida aquí en el Ecuador. Mónica Palacios quiere llegar a la Asamblea Nacional en representación de los migrantes. ¿Qué es lo que usted desea? Porque usted también forma parte de ese conglomerado. Muy buenos días, nuevamente. Buenos días, muchísimas gracias. Es importante reconocer que nosotros, los migrantes, pues salimos expulsados de nuestra patria por políticas neoliberales en 1999-2000 con el feriado bancario. Salimos casi 2 millones de ecuatorianos. Pues en este momento, en el gobierno actual de Lenín Moreno, pues están volviendo a salir en una estampida pues por las mismas políticas. Le quiero comentar que bajo la Revolución Ciudadana, pues nuestros migrantes
retornaron a nuestro país con el plan retorno, muchísimos volvieron y en este momento igualmente ellos están retornando acá a los Estados Unidos por segunda vez pagando hasta $30,000. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros como gobierno? Primeramente es parar la migración, porque la migración destruye el núcleo de la sociedad ecuatoriana, que es la familia, y que tenemos que hacer, darles oportunidades de trabajo digno en el país. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con nuestros migrantes acá en el exterior? Bajo la Constitución del Ecuador, nuestros migrantes ecuatorianos en territorio ecuatoriano y en el exterior tenemos los mismos derechos. Así que tenemos que darles pues herramientas para que tengan trabajo digno y también para que puedan desenvolverse. Es importante también mencionarle que el 50% de nuestros migrantes en el exterior son indocumentados. Eso quiere decir que ellos han cruzado la frontera de forma irregular o han venido con visa, se han quedado y no han podido actualizar sus papeles. Entonces, eso quiere decir también que bajo la Constitución de los Estados Unidos, ellos no tienen derecho a salud, no tienen derecho a trabajo ni a vivienda. Así que es parte, y es importante que el gobierno ecuatoriano garantice esos derechos. Eso sí lo tuvimos también bajo el gobierno de la Revolución Ciudadana, cuando ellos, por ejemplo, abrieron acá la Casa Ecuatoriana que daba servicios sociales para nuestros migrantes, servicios de salud, asesoría legal, clases de inglés, clases de computación. Entonces, lo que queremos es retomar para nuestros migrantes acá en el exterior. Mónica, usted topó el tema del plan retorno. Habían muchos ecuatorianos que habían decidido regresar al país, sin embargo acá no se encontraron con las garantías necesarias y tuvieron obviamente algunos que regresar, otros tratar de tomar de cero su vida aquí con garantías totalmente nulas. Usted sabe mejor que nadie que la economía en Estados Unidos es mucho mejor, hay mucha más garantía, hay mucho más trabajo. Y bueno, ¿qué hacer por aquello? ¿Qué le garantiza al migrante de que aquí las cosas van a estar mejor que en otra tierra? Bueno, como le digo, bajo la Revolución Ciudadana sí se daban garantías a nuestros migrantes retornados, por ejemplo, tenían tasas bajas de interés para que ellos puedan invertir, había la economía pues solidaria, la cual les ayudaba realmente en sus emprendimientos y con sus negocios. ¿Qué es lo que pasó en ese momento con el gobierno nefasto de Lenín Moreno? Pues se terminaron todos estos servicios hacia nuestros migrantes. Entonces tenemos que nosotros garantizar que cuando ellos vuelvan al país, ya que fueron expulsados primeramente, han hecho un esfuerzo en venir a un país nuevo, sin idioma, empezar desde cero, que cuando vuelvan a su país natal tengan las garantías necesarias. Eso principalmente se da cuando nosotros les damos esa apertura para que ellos puedan invertir de forma segura en el país, porque la mayoría de nuestros migrantes, ellos vienen acá, ahorran su dinero con mucho esfuerzo, vuelven con un sueño de estar tranquilos, de volver a estar con sus hijos, y la mayoría de ellos lo que quieren es invertir en un negocio, comprarse algún terreno, hacer una inversión más que todo agrícola, y se tiene que garantizar esa inversión. Bueno, definitivamente hay muchas cuestiones, hay mucha muy buena voluntad referente a los migrantes, pero realmente hay muchas personas que no quieren volver al país, y no solamente en este gobierno, en el gobierno anterior también pasaba lo mismo. Incluso algunos se quejaban mucho del plan retorno, que había sido algo muy publicitado, pero que a la cuenta y a la realidad no fue lo que ellos esperaban, y por eso tuvieron que regresar. Por eso le repito, por eso mi pregunta va nuevamente enfocada a poder tener verdaderas políticas que aseguren al migrante, porque lo que pasa hay también muchas es que personas había que un no problema quieren ahí. volver. Ahí también había un problema y, por ejemplo, yo trabajé en el Consulado General del Ecuador, justamente ayudándoles a nuestros migrantes en su plan retorno. Y es que también nuestros migrantes, y también puede ser una autocrítica al gobierno, no tenían un plan pues de vida en el Ecuador. Ellos suponían que iban a volver al Ecuador y realmente iban a poner cualquier negocio. Siempre conversaban con muchos migrantes y había muchos ejemplos de que se querían poner restaurantes o que querían trabajar pues de transportistas en taxis, y yo les comentaba, ¿sabe cuánto le va a costar el taxi? ¿Sabe cuánto paga por una carrera? ¿Sabe cuánto cuestan los repuestos? Y realmente no tenían una idea clara de la situación del Ecuador. Entonces ellos volvían con un sueño que la mayoría de veces no era real. Entonces sí es necesario que nosotros ahora como gobierno pues
tengamos claro y tengamos un programa en el cual ellos puedan desarrollar ya antes de irse un plan de vida en el Ecuador para que estén seguros de lo que vayan a hacer y obviamente dándoles las garantías necesarias como gobierno para que ellos puedan volver seguros. Y también es importante, y eso es lo que queremos hacer en esta temporada en la cual nosotros vamos a retomar el poder y vamos a estar en la asamblea, es que debemos de incluirle, y yo quiero hacer eso, es mi proyecto, incluirles a nuestros migrantes retornados como un grupo vulnerable bajo la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Hay muchas personas que regresaron, hay muchas personas que están obviamente decepcionadas de haber vuelto. Le pregunto a usted, Mónica Palacios, como ciudadana, ¿usted regresaría al Ecuador a vivir, a hacer de esta su patria, a hacer su vida? Claro que sí, yo creo que es importante reconocer que yo siempre he querido volver a mi patria, no se ha dado por estudios o no se ha dado por trabajo, cosas personales, pero siempre es un sueño de todos nosotros los migrantes. ¿Qué pasó bajo la Revolución Ciudadana? Como le vuelvo a repetir, sí hubo garantías, hubo un plan de retorno, por primera vez se hizo la Ley Orgánica de Movilidad Humana que nos daba derechos por primera vez a nosotros los migrantes y dejamos de ser invisibilizados. Nos ponían entre los grupos igualmente pues vulnerables, entre las nacionales indígenas, las organizaciones pues que necesitaban realmente ayuda, sí nos incluyeron entre esos grupos. ¿Qué pasó en este gobierno, en estos 4 años? Como ya le digo que la Ley de Movilidad Humana es nueva, se creó bajo la Revolución Ciudadana, se debió de haber continuado con su desarrollo, pero no se hizo así. ¿Para qué? Para garantizar los derechos de nuestros migrantes retornados, que es muy importante que estén bajo un grupo vulnerable, porque ellos realmente necesitan ayuda. Ya salieron expulsados. Debemos de garantizar que cuando estén en país se puedan desenvolver y puedan mejorar sus vidas y las de sus familias. Bueno, ¿cómo se encuentra usted haciendo campaña? Me imagino que la parte virtual ha ayudado mucho en estos tiempos. Hay mucho migrante, yo creo que hay una colonia bastante extensa en los Estados Unidos, sobre todo en New York, en New Jersey, que son las ciudades que agrupan mucho más migrantes ecuatorianos. ¿Cómo está usted haciendo en el tema de la campaña? Bueno, pues estamos trabajando en una campaña bastante fuerte, no solamente mediática, también es importante salir, hablar con nuestros conciudadanos en el exterior. Como usted sabe, pues el voto no es obligatorio, entonces la mayoría de los ecuatorianos a veces no están bien informados de la situación política del Ecuador, entonces es importante salir pues y hablar con ellos directamente, informarles de lo que está pasando, pero le digo, he hecho un recorrido por casi todos los estados donde vive la mayoría de nuestros ecuatorianos acá en los Estados Unidos y realmente le puedo decir con seguridad que somos bastión de la Revolución Ciudadana. ¿Por qué? Porque por primera vez, como le vuelvo a repetir, se nos visibilizó, se abrieron 4 consulados solamente aquí en el área triestatal, pues nos dieron representación en la Asamblea en el año 2007, se abrió la Casa Ecuatoriana donde se daban servicios sociales, entonces a cualquier lado que voy, hablan del cambio que se dio gracias a la Revolución Ciudadana. Igualmente le quiero comentar que bajo este gobierno, en este momento nosotros los migrantes, el anterior año enviamos 3.200 millones de dólares y nosotros acá en el exterior, si queremos sacar un pasaporte, tenemos que esperar 6 meses. Entonces no se está redistribuyendo esa plata que nosotros estamos enviando en ningún servicio hacia nosotros los ecuatorianos en el exterior, sabiendo que nosotros somos el segundo rubro económico que recibe el país. Entonces la gente entiende y la gente sabe lo que es alguien que realmente trabajó por ellos de una forma tangible y alguien que no está haciendo nada por nuestra comunidad en el exterior. El emigrante ecuatoriano del 100% está concentrado algo más del 40%, el 43.61% en los Estados Unidos. Le sigue España y también le sigue Italia con un porcentaje no más del 8%. Es un poco recomendable que los ecuatorianos regresen los migrantes que están en los Estados Unidos regresen al Ecuador, porque usted lo ha dicho, son el segundo rubro de ingreso al país. ¿Qué pasa cuando los migrantes deseen venir al país, en un país donde no hay oportunidades, en un país donde no hay trabajo, donde la economía no surge? El tema no es solamente de legislación, el tema es mucho más de fondo.
porque yo cómo voy a sacar a una persona que está con una condición económica muy buena, que tiene trabajo, que apenas sale de un lugar y puede trabajar en uno o dos lugares, y aquí en el Ecuador no pasa eso, ni en el gobierno anterior, ni en este gobierno. Pues en esta política, en este momento, realmente no es sacarle a nuestro migrante pues del exterior, es darle las garantías necesarias para que si él lo decide así, vuelva. Es importante mencionar pues que hay un decrecimiento desde el año 2017. En este momento, en este año, vamos a tener un decrecimiento de casi el 12%. No es real que bajo la Revolución Ciudadana con nuestro líder Rafael Correa, todos los años tuvimos crecimiento. Así que es importante mencionar eso porque a veces no se da la información correcta. Pues sí, volvieron muchos migrantes y muchos migrantes sí siguen con sus negocios y están agradecidos de estar con su familia. Cuando hice un recorrido justamente por Azuay y Cañar, donde vienen la mayoría de nuestros migrantes, hace un mes, le comento que yo hablé con las familias de los migrantes y nos comentaron, igualmente con nuestros migrantes retornados, que ellos sí tuvieron oportunidades y sí surgieron, hicieron asociaciones entre otros negocios en el Ecuador, pero que en este momento, en este gobierno actual de Lenín Moreno, se les ha quitado todas las garantías. En este momento ya no tienen economía solidaria, pues se les está dando, cuando antes se les daba pues créditos, se les daba bajas tasas de interés, en este momento tienen que hacer pues préstamos por el 16, el 17% cuando ellos son un grupo vulnerable. Entonces ese es el problema que está pasando en este momento. Tenemos en el feriado bancario, cuando salieron 2 millones de ecuatorianos, tuvimos un decrecimiento del 4.5%. En este momento vamos a tener del 12%. Y no le puede aculpar este gobierno a la pandemia, porque ya hemos tenido un decrecimiento desde el año 2017 cuando ellos tomaron el poder. Entonces, esa es la realidad. Bueno, eso es sumamente claro. Quiero dejar este tema allí para hablar un poco del tema de la pandemia, cómo ha golpeado a los migrantes, ha disminuido usted que está obviamente en los Estados Unidos, que está en contacto con muchos migrantes, algunos de manera legal, otros que lamentablemente no han podido todavía solucionar su tema migratorio. ¿Cómo ha afectado al migrante este tema de la pandemia? Han bajado las oportunidades de trabajo, la economía financiera de cada persona, ¿cómo se ha visto afectada? Pues le comento que aquí hay dos factores. Primeramente es que el presidente Donald Trump no lo tomó en serio, no tomó en serio la pandemia. Como usted sabe, él no quería utilizar mascarilla, pues él tampoco en sus declaraciones públicas tomaba al virus como algo serio. Entonces muchos estados aquí republicanos como Florida, entre otros, pues tampoco lo tomaban en serio. No, hasta este momento pues no quieren utilizar mascarillas, piensan que es un virus inventado, entonces no se ha tomado las medidas necesarias acá en los Estados Unidos. Hay estados como que yo vivo en Nueva York que sí se puso un lockdown, como dicen aquí, para que nos quedemos en la casa, pero no se ha dado las garantías, especialmente a nuestros indocumentados. Es también importante reconocer que el gobierno americano nos ha dado un bono para que nosotros nos quedemos en la casa. Nosotros hemos aplicado a las personas que somos legales por nuestro seguro de desempleo, que oscila entre los $204 y los $505 semanales se nos da. Aparte de eso, el gobierno de los Estados Unidos nos entregó $600 semanales. O sea, a la semana nos estaban entregando $1,100 y eso nos ayudó a quedarnos en casa y no salir. Igualmente, la economía se mantuvo igual porque teníamos dinero para poder pues hacer nuestras compras diarias y pagar nuestras cosas, entonces no hubo tanto pánico. Pero ¿qué pasó con nuestros indocumentados? Pues nuestros indocumentados, primeramente, como usted sabe, ellos no tuvieron ninguna ayuda y ellos sí todavía les tocaba seguir yendo a trabajar y se infectaron pues de mayor porcentaje. Uno de los lugares que más sufrió pues acá en Queens, en Corona, donde viven la mayoría de nuestros migrantes, pues tuvimos fallecimientos en masa. Entonces, una situación bastante difícil. Por el un lado, el presidente Donald Trump no tomando la situación en serio y por el otro lado, el gobierno no ayudando a nuestros indocumentados. Le vuelvo a preguntar, le vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Qué ha hecho el gobierno nacional ecuatoriano por los migrantes que se encuentran
prácticamente desamparados. ¿Han Gobierno tenido de alguna Lenin pregunta? Moreno. ¿Han tenido alguna respuesta? ¿Les han dicho algo? ¿Le han dicho acérquese al consulado? ¿O simplemente los han dejado a la buena de Dios? El gobierno de Lenin Moreno no ha hecho absolutamente nada. Le comenté repatriaciones de cuerpos que no están con COVID, que se han quedado 2 y 3 semanas y ser enviados al Ecuador. Sabemos que hay este problema de la pandemia, pero tampoco se les puede tratar a las familias de nuestros fallecidos de esa manera. Igualmente les estoy comentando que para hacer un trámite de un pasaporte, porque nuestros migrantes indocumentados es el único documento que tienen para trabajar o hacer cualquier trámite, pues se les está dando de aquí a 6 meses. Se nos ha tratado de una forma inhumana y como siempre nos han vuelto a invisibilizar, enviando $3.200 millones el anterior año. Mónica Palacios, ¿por qué los migrantes, por qué los ecuatorianos deben votar por usted? Bueno, yo creo que más que todo soy una persona que tuvo que salir de mi bella Cuenca ya hace 14 años, una mujer luchadora, una mujer entregada al servicio público, una activista social más que todo, una persona que realmente conoce la diáspora ecuatoriana acá en el exterior desde adentro, que tuve la oportunidad de trabajar. Así que estamos aquí luchando para retomar nuestros derechos, para que no sean nunca más vulnerados y trabajar por quien realmente trajo un cambio hacia nosotros los migrantes, y eso fue Centro Democrático Lista 1. Muchas gracias a Mónica Palacios, quien nos saluda, quien nos ha dado esta entrevista desde los Estados Unidos. Mónica, queremos agradecerle y desearle muchos éxitos. Muchas gracias. Mónica Palacios, candidata a la Asamblea por Estados Unidos y Canadá de Centro Democrático Lista 1, ha estado con nosotros. Son las 9 de la mañana con 26 minutos. Vamos a hacer nuestra primera pausa publicitaria y al volver tendremos más información y también nos estará acompañando otro invitado, el señor Francisco Jiménez, candidato a la Asamblea por el movimiento Creo. Ya regresamos con más. Luego de años de corrupción e injusticias, hemos llegado para hacer que tus derechos se respeten. Somos Freedom Mission. Una nueva integrante se une al equipo. Muy pronto. Hola, soy Rommel Ramos y estaré informando de los hechos noticiosos del Ecuador y el mundo desde la agencia de noticias La Data, en la ciudad de Guayaquil. Es mejor arriesgarse a salvar a una persona culpable que condenar a una inocente. Somos Freedom Mission, una misión de libertad. Luego de años de corrupción e injusticias, hemos llegado para hacer que tus derechos se respeten. Somos Freedom Mission.
Una nueva integrante se une al equipo. Muy pronto. Hola, soy Rommel Ramos y estaré informando de los hechos noticiosos del Ecuador y el mundo desde la agencia de noticias La Data, en la ciudad de Guayaquil. Es mejor arriesgarse a salvar a una persona culpable que condenar a una inocente. Somos Freedom Mission, una misión de libertad. Luego de años de corrupción e injusticias, hemos llegado para hacer que tus derechos se respeten. Somos Freedom Mission. Una nueva integrante se une al equipo. Muy pronto. Hola, soy Rommel Ramos y estaré informando de los hechos noticiosos del Ecuador y el mundo desde la agencia de noticias La Data, en la ciudad de Guayaquil. Es mejor arriesgarse a salvar a una persona culpable que condenar a una inocente. Somos Freedom Mission, una misión de libertad. Luego de años de corrupción e injusticias, hemos llegado para hacer que tus derechos se respeten. Somos Freedom Mission. Una nueva integrante se une al equipo. Muy pronto. Hola, soy Rommel Ramos y estaré informando de los hechos noticiosos del Ecuador y el mundo desde la agencia de noticias La Data, en la ciudad de Guayaquil.
Es mejor arriesgarse a salvar a una persona culpable que condenar a una inocente. Somos Freedom Mission, una misión de libertad. Amigos y amigas, continuamos en Al Hilo por la señal de la data. Y definitivamente les decía yo hace un momento que la recta final, o estamos en la recta final de esta campaña política atípica en este 2021, que inició el 31 de enero del 2020, a pocas horas de que acabe ese año nefasto para la humanidad y, por supuesto, para el Ecuador. ¿Qué pasa o qué está ocurriendo en estos momentos? ¿Cuáles son las acciones que están tomando los diferentes candidatos a las diferentes dignidades que escogemos? Bueno, se está haciendo una campaña, obviamente, tomando las diferentes normas de bioseguridad que se ha puesto por parte del Consejo Nacional Electoral. No aglomeración de personas, sin embargo, hay caravanas y hay caminatas que por más de que usted diga que no va a haber aglomeración, las hay. Esto también ha traído cierta inquietud y cierta molestia por parte de comerciantes y personas que se dedican a trabajar y que obviamente deben tener este tipo de restricciones por evitar la aglomeración. Bueno, este fin de semana, Diario El Comercio el Grupo El Comercio preparó un debate en donde se supone iban a estar todos los candidatos a la presidencia de la República. Estos espacios son necesarios para que el ecuatoriano, para que los votantes conozcan las propuestas y conozcan cómo desean enfrentar las riendas de un país que está golpeado, de un país que está netamente en camino a la debacle económica. Muchos entendidos en la materia han dicho que el tema de la dolarización ha ayudado mucho para que no se vaya a pique la economía del país. Sin embargo, en las calles, ustedes conocen, hace falta empleo, no hay trabajo. La delincuencia y la inseguridad en nuestro país, en las calles de Guayaquil, es realmente preocupante. No existe la situación correcta para poder desarrollarse los ecuatorianos y sobre todo los guayaquileños, los quiteños en nuestro país. Estos espacios, bueno, que en lo que a mí respecta, creo que más que un debate fue un foro donde se pudieron dar a conocer las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República. Hay muchas cosas que hay que analizar. Usted, que está viendo nuestro programa, coméntenos cuál ha sido ha sacado usted de pronto ya un panorama claro de quién está preparado y quién no está preparado para tomar las riendas del Ecuador en estos momentos bastante difíciles. Y algo que nos llamó la atención, y disculpe, vamos a poner un video porque ayer estábamos en una transmisión especial, la verdad me arrancó una sonrisa y yo creo que a todo el mundo, más que una sonrisa, me dio, no, una sonrisa es que tú te sonríes de gusto, o sea, me dio risa y me dio hasta un poco de vergüenza ajena. Por favor, señores, yo no sé qué piensa un candidato a cualquier dignidad. ¿Lo hacen porque realmente quieren al país o lo hacen por ganarse sus minutos de fama, por aparecer o porque vaya en su currículum la palabra de que usted fue candidato a cualquier dignidad? Si usted no está preparado, no utilice la plata y el recurso de los ecuatorianos para andar dándole la mano, que por último no se puede dar la mano en estas épocas. ¿Para qué quiere usted llegar si no está preparado? Si no puede poner orden ni en su casa. Y para hacer este tipo de cosas que son indignantes, diría yo. Señor Juan Fernando Velasco, usted es muy buen cantante, muy buen artista. Ha dejado en alto el nombre del Ecuador, pero eso es lo suyo. Lamentablemente, en el poco tiempo que ha tenido para demostrar, usted ha demostrado que no es
capaz ni siquiera de mantener un discurso. Y lo voy a poner nuevamente porque quiero que los ecuatorianos no piensen que es un meme. Esto se dio ayer cuando la presentadora del debate le dijo que por favor dé su mensaje final. Vamos a finalizar este segundo día de debate 2021, organizado por Televicentro y Grupo El Comercio, con el candidato Juan Fernando Velázquez. Su mensaje a todo un país. Me preguntan permanentemente que por qué soy candidato. La respuesta es muy sencilla. Porque yo nací en este país que se ilumina antes de que salga el sol. Yo nací en este país de niños pobres y almidón. Este país endeudado con los mismos que se lo llevaron todo. Un país lleno de historias de hombres y mujeres de hormigón. Un país lleno de pasión y de alegría. Este país que va con alegrías y con dolor, con gente linda y con canallas que hoy nos quieren robar de nuevo la ilusión. Un país que no le teme al porvenir, que no se deja derrotar. Este país que no me pide visa y al que siempre quiero regresar. Piensa luego. Efectivamente, y yo les vuelvo a decir a ustedes, amigos, lamentablemente hay muchos candidatos que en estos momentos están recorriendo y están utilizando el dinero de los ecuatorianos, porque el Consejo Nacional Electoral ha referido, da un dinero para que se haga campaña. Así lo estipula la ley. Esto lamentablemente es la radiografía de lo que ha ocurrido o de lo que ocurre en nuestro país. ¿Cuántas decenas, centenares de candidatos que no están preparados para legislar, que no están preparados para administrar un país o cualquier función del Estado, quieren llegar allí porque simplemente la política les representa algo bueno, no sé qué es lo que quieren lograr aquello. Por favor, la honestidad va de la mano de decir y de saber que usted se postule para un cargo el cual está preparado. De allí nace la honestidad. ¿Cómo puede ser posible que una persona que no esté ni siquiera preparada, que no ha tenido preparación, que no sabe cómo se maneja una campaña política, que no ha estado en el territorio, que no sabe cómo se manejan ciertos recursos y ciertas situaciones dentro de una campaña política, pretenda llegar a la función pública? Y esto lo digo no solamente por el señor, porque lamentablemente es el video que teníamos a la mano, pero durante los 2 días de debate, muchos candidatos simplemente dejaron en claro y pudimos ver que no están preparados y que han aceptado simplemente por aceptar, que han aceptado porque les gustó la idea, porque, ay, voy a ser candidato, ay, me van a dar platita, ay, me van a dar abrazos, me van a dar besos, me van a dar esto, van a mandar a hacer la camiseta con mi nombre, voy a tener, por eso, para decir en su currículum, ay, qué bonito, aquí yo estuve, aquí yo estoy. No, señores. Hago un llamado a todos quienes deseen o quienes están en este momento de candidatos. Por favor, si usted no está preparado, no utilice ese recurso que le da el Estado, porque con eso fácilmente podremos o se puede solucionar problemas como salud, como comida, alimentación, que bastante falta le hace a nuestro país. Y bueno, hacerle también un llamado a que los candidatos se presenten en los diferentes espacios, hablar de sus propuestas, porque aquí estaba, ayer había otro candidato, César Montúfar, lo digo con nombre y apellido. Muy bien, todo bonito su discurso, pero su discurso se basa netamente en lo mediático, netamente en hablar de los actos de corrupción y que la ha denunciado y que etcétera, etcétera. Pero propuestas claras de parte del señor Montúfar en este segundo día de debate tampoco hubieron. Se van por la tangente,
responden otra cosa, de lo que están acostumbrados a hablar, y no soluciones. Solamente hacen esto, que los corruptos, ya sabemos los corruptos, ya sabemos que se nos llevaron la plata, ya sabemos que miles de personas murieron a causa de la corrupción, porque el país, porque Ecuador, no es un país que no tiene plata, pues. O sea, Ecuador es un país que tiene billete, sino que el billete está mal distribuido, está embolsicado en algunos que andan por ahí riéndose, muertos de la risa, en carrazos, trayendo carros, utilizando carnets de discapacidad. Unos departamentotes lujosos. Así vivían y así viven algunos. Algunos que le hicieron la casita y los tienen allí asustados, pero otros que lamentablemente no han podido ni siquiera dar la cara y por ahí se irán escondidos y vivirán con el dinero mal habido que ha costado sangre, dolor y lágrimas de los ecuatorianos. Eso ya lo sabemos. La pregunta que deben responder quienes van a dirigir las riendas de este país es cómo van a hacerlo. Si es que no van a llegar a la asamblea, si es que no van a llegar a algún cargo público, a hacer lo mismo que han hecho. No ahora, no en este gobierno, en el gobierno anterior y en el gobierno anterior, hace 15, 20, 25 años, porque lamentablemente este sistema corrompido no es de ahora. Este sistema corrompido es desde hace mucho tiempo. Así que, por favor, pónganle un alto. Queremos despedirnos, amigos, amigas. Vamos a un corte publicitario y ya regresamos con nuestro invitado. Luego de años de corrupción e injusticias, hemos llegado para hacer que tus derechos se respeten. Somos Freedom Mission. Una nueva integrante se une al equipo. Muy pronto. Hola, soy Rommel Ramos y estaré informando de los hechos noticiosos del Ecuador y el mundo desde la agencia de noticias La Data, en la ciudad de Guayaquil. Es mejor arriesgarse a salvar a una persona culpable que condenar a una inocente. Somos Freedom Mission, una misión de libertad. Luego de años de corrupción e injusticias, hemos llegado para hacer que tus derechos se respeten. Somos Freedom Mission. Una nueva integrante se une al equipo. Muy pronto. En esta mañana nos acompaña en el programa Al Hilo Francisco Jiménez, candidato a la Asamblea por representación de Guayas del Distrito 2 del movimiento Creando Oportunidades, creo. Francisco, muchas gracias por la entrevista.
Hola, Romel, buenos días. Un gusto poderte acompañar a esta hora. Bueno, Francisco, principal propuesta por la que quieres llegar a la Asamblea. Para mí la fundamental es la ley del empleo. Yo creo que nosotros hemos tenido un panorama caótico, absolutamente duro para todo el país durante el 2020, con todo lo que ha sucedido en la pandemia. Según el Banco Central, se han perdido más de 500.000 empleos y de esos el 70% los han sufrido los jóvenes de 18 a 25 años y los adultos, sobre todo mayores de 50. Así que si tenemos perfectamente identificado cuál es el daño, cuál es la causa, tenemos que atacar ahí. En mi caso, yo voy a proponer, junto a Guillermo Lasso, una ley en la que vamos a promover el empleo joven. Toda empresa que contrate a un chico de 18 a 25 años y a un adulto mayor de 50 años tendrá beneficios tributarios al final de su ejercicio fiscal. Por lo tanto, mientras más jóvenes contrate y más personas adultas de mayores de 50, de 50 a mayores de 50 contrate, pero va a ser mayor su reducción en el cálculo de su impuesto a la renta al final del ejercicio. Obviamente que esto tiene un techo, tiene un parámetro. Lo que pensamos es que el primer año debe ser mayor el incentivo y en el segundo año ya regularizarlo en una tasa más estable. Pero en todo caso nos interesa poder recomponer nuestro mercado de empleo apuntando directamente a estas franjas que han sido particularmente perjudicadas en la pandemia. ¿Cómo generar empleo en un país que está devastado económicamente? No hay oportunidades en este instante. La tasa de empleo, bien lo decías, ha disminuido. ¿Cómo poder recuperar esto en tan corto tiempo? El empleo no es algo tan sencillo, pero sí se puede lograr con algunas medidas que son simples y prácticas. Por ejemplo, y este es un ejemplo práctico que yo siempre pongo, si hay poca papa en el mercado, el precio de la papa sube. Si hay mucha papa en el mercado, el precio de la papa baja. ¿Qué es lo que nosotros, como país que no imprime dinero, tenemos que hacer? Lograr que venga dinero al mercado, lograr que venga dinero al Ecuador. Por lo tanto, hay que llamar a las instituciones que tienen ese dinero. Nosotros vamos a abrir el mercado a la banca internacional. Guillermo Lasso lo ha dicho varias veces, vamos a trabajar en conjunto en función de esto. ¿Para qué? Para que no solamente el 1% o el 2% de la población tenga acceso a préstamos en condiciones razonables, sino el 70 o 80% de la población. Necesitamos que en Guayaquil, que en el Ecuador, haya gente con capacidad productiva, que su dinero sirva y que las tasas sean cada vez más accesibles. Las otras dos patas de la mesa que son importantísimas es la estabilidad tributaria. No podemos estar reformando tributos cada 2, 3, 4 meses. Eso no le da estabilidad a nadie. Necesitamos saber cuáles son las reglas del juego y por lo menos necesitamos una mora tributaria para tener estabilizado el tema de tributos durante al menos 2 años. Y lo cuarto, que no es por eso menos importante, necesitamos simplificar los requisitos para emprender. Si uno tiene 100 problemas, o mejor dicho, si uno tiene 100 requisitos para cada vez que quiere poner un negocio, nadie lo va a querer poner, porque simplemente cuando las cosas son complicadas la gente se aleja. Tenemos que hacer el emprendimiento una cuestión sencilla, y para eso tenemos que simplificar los requisitos para poder poner un negocio, para poder arreglar un negocio, para poder sacar adelante, porque eso nos conviene a todos. Bueno, pasamos a otro tema de Francisco Jiménez con nosotros aquí en el programa Al Hilo. El tema de la Asamblea y de su baja credibilidad o precisamente los actos de corrupción que allí se han dado preocupa mucho y también debe ser un reto muy importante para quienes vayan a asumir el cargo de asambleístas en este nuevo periodo. Muy probablemente Francisco Jiménez esté ocupando un curul allí. ¿Cómo evitar que este tipo de prácticas que no se han dado en este gobierno, o más bien que se han dado en este gobierno, en el gobierno anterior y muchos años anteriores? ¿Cómo de raíz matar este sistema corrupto que obviamente el asambleísta que llega no se dedica ni siquiera a proponer un proyecto, sino que netamente se llega a negociar para poder aprobar los proyectos que a un bloque determinado quiera aprobarlo? Yo le digo, nosotros tenemos que tener corrupción cero y transparencia 100%. En mi caso, yo por ejemplo soy de la idea de que las oficinas de los asambleístas deberían tener cámaras las 24 horas del día. Si nosotros somos funcionarios públicos, quienes lleguemos a la asamblea vamos a ser representantes públicos. ¿Por qué tenemos que hacer cosas privadas? ¿Por qué tenemos que hacer cosas entre gallo y medianoche, cosas oscuras? Por mí, no debería haber ningún problema que tengamos un sistema de transmisión simultánea, inclusive en las oficinas de los asambleístas, 24 horas al día. ¿Qué ha pasado con estos 60 asambleístas, por ejemplo, que están siendo indagados por corrupción? ¿A dónde han ido a parar esos procesos? Esas son las cosas que tenemos que averiguar. Nuestra primera labor de fiscalización en la asamblea tiene que ser saber qué es lo que ha pasado con esos 60 procesos y estar seguros de que se llegue a la verdad en todo este asunto. Yo creo que la primera labor de fiscalización
con esos 60 asambleístas indagados, y obviamente el otro pilar importante para luchar contra la corrupción es adoptar la ley de extinción de dominio. Hicieron un circo, armaron un merecumbembe de que estaban aprobando la ley, finalmente no aprobaron nada, aprobaron una ley que hablaba de anticorrupción o algo así, súper general, para cumplir con el requisito del FMI, pero lo que a nosotros nos interesaba, que es la ley de extinción de dominio, no se aprobó. Y eso lo tenemos que aprobar porque las personas, los funcionarios públicos tienen que saber que no pueden incrementar su patrimonio mientras están en el ejercicio de una función pública. Y con lo que entran es con lo que salen. Tampoco lo van a perder, pero se tiene que mantener. No es que se va a incrementar exponencialmente, porque eso significa que hay algo raro ahí. Y los sueldos de la función pública no van para estar comprándose un yate cuando uno está en el ejercicio de la función pública. Este fin de semana se dio un debate en donde estaban la mayoría de los candidatos a la presidencia de la República. Uno de los que mostró, creo yo, un discurso un poco aceptable ha sido Guillermo Lasso. Sin embargo, algunos han criticado algunas de sus propuestas. ¿Qué opinión respecto a usted como persona le refiere sobre este debate y sobre los grandes ausentes de este debate que organizó Diario El Comercio? Julio, yo creo que Guillermo Lasso fue el único que demostró conocimientos, coherencia, solvencia y capacidad, sobre todo, para exponer las soluciones que requiere el país. Claro, hay algunos criterios que serán para debatirlos, porque a lo mejor no determinan de convencer a la gente, otros que sí son buenos y tienen, o mejor dicho, que reciben una aceptación de todo el mundo. Pero si hay algo que nadie puede negar, es que todas las personas que estaban ahí era el único preparado para gobernar, y en general lo es de los 16 candidatos. A mí personalmente me pareció un ejercicio muy lamentable en algunos candidatos que quisieron desviar la atención, atacándolo frontalmente a Guillermo Lasso, hasta vulgarmente, ¿no? De una forma vulgar, sin ni siquiera elegancia, aspirantes a Assad Bucaram que no le llegaban pues ni a los talones. Y de ahí otros que por quererse hacer demasiado creativos empezaron a hablar cualquier tontería que francamente nos causaba hilaridad. La gente tuiteaba en las redes, eran las frases estas de algunos personajes ahí en el debate. Yo creo que el debate en general tal vez no llenó las expectativas por la metodología que se siguió. Poner a los 7 u 8 a hablar como panelistas, pues a veces puede llegar a ser un poquito aburrido. Sí. Pero a mí me quedó claro, o mejor dicho, yo no tenía dudas sobre eso, pero yo creo que a los ecuatorianos en general les quedó claro que la única persona capacitada para gobernar es Guillermo Lasso. Y respecto a los que no fueron, yo siempre he dicho una cosa muy clara. Persona que no debate, persona que no es transparente, no merece tu confianza, no merece tu voto. Merecen tu voto los que se sientan frente a una cámara y que son capaces de decirte de frente qué es lo que piensan, qué es lo que van a hacer y qué es lo que no van a hacer. Porque es mucho mejor hablar con una persona que te mira a los ojos y te habla de frente que con alguien que se pasa escondido sobre el resto de no decirle a las personas lo que realmente piensan. Quiero agradecerle a Francisco Jiménez, quien es abogado y, bueno, pues quien también fue candidato a la alcaldía de Guayaquil, obteniendo un tercer lugar, yo creo que también muy aceptable, y que ya estuvo recorriendo la ciudad de Guayaquil, recorriendo sus alrededores, y que obviamente está nuevamente en campaña para poder llegar a obtener una curul dentro de la Asamblea Nacional. Francisco, muchas gracias por este tiempo y por haber aceptado la entrevista. Gracias a ti, Rommel, un gusto haber estado por acá. Pues, espero que no sea la última vez, ojalá que no sea la última vez. Muchas gracias, amigos. Este ha sido su programa Al Hilo. En un momento estará nuestro compañero Jorge Heredia con su programa Enfoque. No se vaya y manténgase informado aquí en La Data.